Amigas y amigos, es un gusto reencontrarnos a través de esta pantalla, llegando a Uruguay y al mundo. Hoy con muchísima información. Vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre manejo del rodeo de cría, teniendo en cuenta el estado de las pasturas, la disponibilidad de las pasturas, además el estado de los ganados, condiciones corporales muy altas para esta época. Es momento de tomar decisiones para reordenar el rodeo, estabilizarlo nuevamente luego de situaciones complejas que hemos vivido. Se han corrido los tiempos y bueno, es una oportunidad, una ventana que se abre para estabilizar nuevamente el rodeo. También se va a estar refiriendo a las vaquillonas, qué manejo realizarles pensando en llegar al próximo servicio con reposición en muy buenas condiciones. Tenemos también la oportunidad si realizamos los manejos adecuados. Vamos a estar charlando también con la ingeniera agrónoma María Fernanda Bove, ya que se realizó una actividad de capacitación sobre regulación de sembradoras, sobre mezclas forrajeras en la Escuela Agraria Superior de UTU de Sarandí Grande, departamento de Florida. Ella fue la organizadora y con ella vamos a estar conversando al respecto. También en esa oportunidad y en el marco de esta capacitación conversamos con el docente del curso, con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, que se refiere a los elementos a tener en cuenta para realizar una buena siembra, sobre la semilla, pero también elementos y aspectos a tener en cuenta sobre la sembradora. Y bueno, cuando se realiza la contratación de un servicio de siembra, ¿qué hay que estar monitoreando? A esto también se refiere el ingeniero agrónomo Alejandro Terra. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre el manejo del rodeo de cría. El estado de las pasturas es bueno, esto ha repercutido en el estado del rodeo. Aprovechar esta situación para tomar decisiones respecto a la estabilización del rodeo, reordenarlo y lograr que las vacas se preñen en el próximo entore. La situación que estamos viendo en las sucesivas encuestas que se vienen haciendo, que el plan hace todos los meses, viene dando nuevamente, o sea, por segundo año consecutivo, una situación de las pasturas en general a nivel del país. Obviamente que pueden haber situaciones puntuales que no sea así, donde las pasturas naturales tienen una disponibilidad muy importante y los ganados de cría están en una condición corporal bien considerable. Estamos hablando de en el entorno de 4, han respondido los productores en un gran número con una disponibilidad de pasto por encima de 5 centímetros muy alta, o sea, un porcentaje de productores muy alto, y a su vez la condición corporal de los ganados también lo han mencionado varios productores. Yo creo que estos son unos momentos para organizar aquellos rodeos que en una de esas pueden venir un poco estirados en lo que son las pariciones, fruto de algunos entores donde son más largos de lo previsto, porque las condiciones climáticas no fueron favorables en algunos otros momentos, inclusive se dieron secas entre medio. Entonces hay preñeces tempranas, preñeces tardías, y bueno, lo mejor que se puede llegar a obtener dentro de un rodeo son preñeces tempranas, para tener pariciones tempranas, y a su vez eso lo que permite es tener terneros pesados. Pero a su vez, lo importante de tener preñeces tempranas es porque yo en realidad no sé qué es lo que va a suceder en el próximo entore. Entonces, bueno, como no sé cómo va a estar el próximo entore, si me llega a agarrar alguna situación complicada, climática, pero una situación donde no sea la más favorable, y se empieza a trazar, si yo tengo preñeces tempranas, tengo días para perder en el próximo entore. Si no los tengo, se me va estirando cada vez más y al final o corto el entore y me quedo sin preñez, o inclusive, tengo que pensar en hacer unos entores en otro momento, o estirar más el entore, entonces empieza a ser cada vez más complicado.
Hoy es una situación como está, con la situación esta que mencionaba al principio de las pasturas y todo eso, está siendo muy favorable justamente para ordenar esas situaciones que hay. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de gestación. Yo tengo que detectar lo que está preñado hoy. Por más que yo tenga algún ganado, que una de esas inclusive le haya sacado los toros hace menos de 15 días, o tenga algún ganado que haya parido hace muy poco, yo lo que tengo que hacer es detectar hoy lo que tengo preñado temprano. Entonces, de esa forma, yo lo que puedo hacer es mirar a ver cómo está el rodeo hoy en cuanto a preñeces tempranas, ver cuánta cantidad de animales tengo y a partir de ahí, primero empezar a organizar esos animales que están preñados. Temprano, que yo detecto en este diagnóstico que hago ahora. Eso me va a implicar agarrar esos ganados y destetarlos ya, ahora, en este momento, para poder justamente empezar a manejarlos para adelante. Después que tengo destetados, clasifico por condición corporal y les puedo dar el manejo diferencial que puedo, de acuerdo a las pasturas que hay, que justamente hoy hay disponibilidad de pasturas en varios lugares, puedo seleccionar algunos potreros mejores para darle a esos animales. Entonces empiezo a organizar ya con esos ganados que están preñados, con preñeces tempranas, o sea que hoy estén un poco más avanzados en la preñez. Con el resto del ganado, eso le voy a hacer un diagnóstico de gestación más adelante, donde voy a ver si hay algunas preñeces tardías, cuántos son de esas preñeces tardías, y ahí me voy a las vaquillonas. Montes también se refirió a las vaquillonas. ¿Qué manejo realizarles a esta categoría pensando en llegar con una muy buena reposición para el próximo servicio? Pesando las vaquillonas, yo detecto, cómo estoy en torno a ese rodeo, cómo está preparado para el próximo entore que va a ser de esa categoría. Estoy hablando de las vaquillonas que hoy tienen año y medio. Entonces, mirar las vaquillonas, y hoy tienen que estar pesando en el entorno de los 250 kilos. Si no pesan eso, tengo que organizar a ver cómo hago, qué recursos puedo darle para poder llegar a eso. No esperar hasta el final, allá por la primavera que viene, porque si no lo que vamos a hacer va a ser engordar a esa vaquillona, y esa vaquillona, el desarrollo sexual no va a seguir a ese engorde. Entonces, por lo tanto, voy a llegar al momento del entore, va a estar con un peso determinado, o sea, con el peso necesario para alzarse, pero no se van a estar alzando porque el desarrollo sexual no acompañó ese crecimiento. Entonces, en función de la cantidad de vaquillonas que tengo, yo puedo definir hoy qué puedo llegar a hacer con ese ganado que está preñado tarde, que yo detecto dentro de un mes que está preñado tarde. Puedo determinar hoy si lo vuelvo a entorar en el próximo entore o no. Capaz que tengo la cantidad suficiente de vaquillonas para poder cubrir no solamente lo que tengo que refugar por edad, que eso también lo tengo que hacer, o sea, hacer un boqueo para definir cuáles son las vacas que voy a volver a entorar en el próximo entore. Capaz que puedo ser un poco más exigente ahí, ponerme, o definir, realmente aquellos animales que me van a dar un ternero el año que viene, y aflojar un poquito la mano para que no sea tan grande el refugo, e irme a refugar. Entonces, entre la cantidad de animales que yo voy a refugar por edad y la cantidad de animales que tengo preñado tarde, dimensiono eso y veo si tengo la cantidad suficiente de vaquillonas para preparar para el próximo entore. Entonces ahí hago un lote, ese lote dimensiono de las vaquillonas y digo, si tengo la cantidad de vaquillonas suficiente, ya sé que esas vacas que están preñadas tarde no las voy a volver a entorar en el próximo entore. Entonces ya estoy tomando decisiones sobre lo que voy a hacer sobre ese rodeo en el próximo entore, y me ocupo de preparar las vaquillonas para que esas vaquillonas
lleguen al momento del entore alzándose, que ese es el objetivo que uno tiene que buscar. Las vaquillonas al principio del entore tienen que tener un porcentaje de celo muy alto y tenemos que tratar de que esos animales se preñen en los 2 primeros celos. Estamos hablando de 60 a 70 días, los primeros 70 días del entore, esos animales se tienen que preñar y por lo tanto ahí vamos a empezar el ciclo de esos animales bien, o sea, el ciclo reproductivo en buena forma, y es la mejor forma que nosotros tenemos para organizar un rodeo de cría desde el punto de vista de la calidad de la preñez, como decimos siempre, que es tener preñeces tempranas y concentradas al inicio del entore para lograr tener esas pariciones tempranas que nos den después un ternero pesado. En las vaquillonas yo lo que tengo que hacer justamente es, si tengo las vaquillonas hoy con 250 kilos, esos animales le voy a dar alguna prioridad teniendo en cuenta un poco lo que es la relación verde-seco de los campos, eligiendo aquellos campos que tengan más verde, monitoreando la bosta. Recuerden que cuando vemos una bosta seca, eso quiere decir que el forraje pasó muchos días adentro del tracto digestivo y por lo tanto el animal se siente lleno y no come más. Por lo tanto lo que tenemos que buscar es que sea una bosta más líquida, que le pasamos la suela del zapato, quede brillosa. De esa forma estamos garantizando que tiene un porcentaje de proteína adecuado para esa categoría, que reiteramos es una categoría exigente en cuanto a lo que es el porcentaje de proteína. Los animales que pesen menos de eso, estamos hablando de entre 220 y 250, esos animales vamos a tener que darle alguna pastura diferente, mejorada o alguna suplementación para poder alcanzar el objetivo ese de llegar al momento del entore con esos animales alzándose. Reitero, podemos pensar en esas vaquillonas que pesan entre 220 y 250 hoy, que esa pastura que le vamos a dar sea durante el invierno. Entonces vamos preparándolas hoy, dándoles un mejor potrero, después las pasamos a una pastura mejorada y ahí podemos llegar a lograr que esos animales lleguen con el peso y el desarrollo deseado al principio del entore. Bien, allí teníamos la palabra del ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre las recomendaciones para el manejo del rodeo, pensando en estabilizar, en ordenar el rodeo de cría nuevamente luego de situaciones complejas que hemos vivido anteriormente. Se ha ido desconfigurando un poco lo que es la escalera, los tiempos del rodeo. Bueno, esta es una buena oportunidad también respecto a las vaquillonas que hacer, pensando en llegar al próximo servicio en un buen estado de la reposición. En el próximo bloque, luego del espacio publicitario, vamos a compartir la palabra de la ingeniera agrónoma María Fernanda Bove sobre una actividad de capacitación que se realizó en Sarandí Grande, en la Escuela Superior Agraria de Utu, de esa ciudad, departamento de Florida. También vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Alejandro Terra sobre regulación de sembradora o elementos a tener en cuenta frente a la posibilidad de contratar un servicio de siembra, bueno, que monitorear. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta frente a esta situación? Todo esto luego del espacio publicitario. Les esperamos. Hace pocos días se realizó en Sarandí Grande, más precisamente en la Escuela Agraria de Utu, en esa ciudad, departamento de Florida, un curso sobre regulación de sembradoras y también sobre mezclas forrajeras. La organizadora, por parte del Plan Agropecuario, la ingeniera agrónoma María Fernanda Bove, se refiere a esta capacitación que se realizó, por qué se realizó y cuál fue el interés de los participantes. Bueno, en esta mañana lo que estuvimos fue enseñándole tanto a los estudiantes de la escuela agraria como a productores y público en general la importancia de una buena siembra, y después en la parte práctica a regular una sembradora de siembra directa
hicimos, bueno, todos los cálculos que hay que hacer, se les mostró y se les enseñó de forma bien práctica de cómo regular la sembradora y bueno, la importancia de una buena regulación, de una buena siembra, de la preparación de una buena cama de siembra, todo ese proceso para que después realmente puedan salir a la práctica y regular ellos la sembradora, tanto para productores como para estudiantes, como mencioné. Sí, ya hemos tenido varias instancias donde hemos intentado realizar nuestro aporte desde el conocimiento en cuanto a lo que es manejo de pasturas, a lo que es manejo de campo natural, a lo que es la parte ganadera específica, diferentes charlas, recría de hembra, bueno, sí, de cría. Y bueno, y en esta ocasión con esta actividad sobre regulación de sembradoras y después una parte teórica de mezclas forrajeras, explicando bueno, cómo realizar buenas mezclas, las características de cada especie, de las principales especies que se utilizan acá en Uruguay, poniendo ejemplos bien prácticos y luego también tratando de aportar un mensaje de cómo realizar pasturas que persistan y no estar año a año haciendo barbechos y verdeos, que sabemos que esta es una zona. Bueno, en general hay muchas zonas donde se hace mucho regras sobre regras y bueno, los efectos que genera ese monocultivo, los problemas que genera a nivel del suelo, de la vida en el suelo, de las estructuras de las raíces, de enfermedades que pueden persistir en el suelo. Así que bueno, intentando hacer un aporte de que sepan que existen alternativas forrajeras a la producción invernal y bueno, tuvimos un lindo intercambio tanto con los productores como con los estudiantes. Sí, exacto, las pasturas implantadas tienen gran importancia en lo que es el departamento. Tenemos la zona norte, que es un poco más extensiva, y bueno, lo que es Florida Sur con sistemas más intensivos, de mejor calidad de suelos. Eso lleva a otro tipo de manejo, a otro tipo de sistemas productivos más intensivos, pero también con muchos problemas de pasturas muy degradadas, de suelos muy degradados, entonces intentando buscar alternativas para mejorar los sistemas que generen mejor producción, tanto de forraje como producción secundaria de carne o leche. Así que en ese camino estamos transitando. Se realizó una actividad de capacitación en la Escuela Superior Agraria de Utu en Sarandí Grande, departamento de Florida. Las temáticas: regulación de sembradora y mezclas forrajeras. El docente a cargo, el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, técnico del Plan Agropecuario, especializado en estas temáticas. Con él charlamos sobre los elementos a tener en cuenta para lograr una buena siembra, desde la regulación, obviamente, de la sembradora, profundidad de siembra, también qué tener en cuenta respecto a la semilla, respecto a la inoculación, cuáles son las mejores mezclas forrajeras, y si vamos a contratar a alguien para que realice esta operativa, este servicio de siembra, qué mirar, qué monitorear y qué tener en cuenta para lograr el mejor trabajo posible. Estamos en momentos de principalmente ya siembras de raíz, habiendo pasado lo que son las siembras de avenas y mucho de lo que son las siembras de pasturas perennes. Capaz que ya entrando en lo que son esas pasturas perennes es importante tener en cuenta algunas cosas, como puede ser la calidad de la semilla que vamos a usar. Cuando hablamos de calidad, que sea semilla certificada, que venga con los etiquetas de INASE, con su germinación, con su pureza. Eso es importante tenerlo en cuenta. En el caso de leguminosa, tener en cuenta la parte de inoculación, que en lo posible es importante hacerlo en el propio establecimiento previo a la llegada de la máquina, capaz que el día anterior, en lo posible el mismo día, pero lo importante es asegurarnos una buena inoculación de esas leguminosas para esa durabilidad de las pasturas perennes que estamos empezando a implementar de acá a unos días. Y la inoculación, hasta nosotros recomendamos muchas veces hacer inoculaciones doble por el bajo costo que tiene y para asegurarnos que ese inóculo llegue en buenas condiciones al suelo y nos dé los beneficios en las plantas. Y bueno, después ya cuando estamos con las sembradoras, importante al momento, si la sembradora es contratada,
Si la pudiéramos ir a ver unos días antes es importante, pero que la sembradora esté en buenas condiciones de mantenimiento, que tenga los discos con un desgaste parejo, que tenga controles de profundidad, que tenga las cañerías de bajada tanto de semilla como de fertilizante. En las mezclas forrajeras también es importante poder contar con un callejón de semilla fina, cosa de no tener que mezclar tantas semillas en un mismo cajón y lograr una mejor siembra. Y bueno, y después no dejarnos estar en lo que es el control de la regulación de kilos a la siembra. Va mucha plata en eso y perder 10, 15, 20 minutos en regular una sembradora nos puede hacer ahorrar muchos pesos y lograr siembras que la fecha de siembra, el suelo bien preparado y lograr una siembra en calidad en cuanto a profundidad y distribución de las distintas especies es gran parte para tener una pastura perenne, que es lo que estamos buscando. Sí, a ver, primero que nada me parece que es bueno trabajar con contratistas conocidos y de referencia en la zona, que en todos lados hay. Eso primero que nada. Segundo, que llamarlos con tiempo a los contratistas para que ellos puedan armar su agenda y llegar con tiempo y forma a los establecimientos nuestros. Muchas veces dejamos llamar a último momento y si el contratista me llega tarde, bueno, pero uno también lo llamó tarde. Lo que decíamos, al momento que la máquina entra al campo nuestro, asegurarnos de que venga limpia. No importa que esté sembrando en lo del vecino, capaz que el vecino sembró con una semilla de producción propia, que es posible, pero que la máquina no venga con lo más limpia posible para no generarnos implantación de alguna maleza o algún otro cultivo que se nos pueda complicar a nosotros pues, para el manejo. Que la sembradora, bueno, lo que decíamos recién, esté en buen estado de mantenimiento, que los discos estén con un desgaste parejo, que tenga una buena control de profundidad, que le funcione en todas las partes, porque si no después empezamos a hacer injerto y cosas en el momento para sembrar, y bueno, ya que estamos invirtiendo en una siembra directa para tener un buen cultivo, bueno, que esta funcione lo mejor posible y en las mejores condiciones es importante. No, siempre es importante que nosotros hagamos, por más confianza que le tengamos al contratista y experiencia que él tenga, y que capaz que en muchos casos debe tener hasta mucho más experiencia que la del productor en cuanto a regular una sembradora, es importante pedirle hacer el control. Muchas veces pecamos en que como lo del vecino viene de sembrarle el mismo cultivo que voy a sembrar yo, no es necesario volver a regularla de la máquina. Y bueno, sí es necesario porque los pesos de las semillas varían mucho entre variedades, entre años, de un proveedor a otro. Entonces no es lo mismo la avena que sembró el vecino a 100 kilos que la avena que voy a sembrar yo a 100 kilos. No cuesta nada, son 10 minutos, se pega un control, nos quedamos tranquilos que la máquina está bien regulada y cuidamos el uso de insumos que no deja de ser importante porque también tienen su costo y hacen a la eficiencia de las pasturas. Primero que nada, regular bien en kilos, en dosis, tanto semilla como fertilizante, sabiendo, bueno, si la máquina siembra 17, a 15, a 19, depende de qué tipo de máquina, pero primero nos tenemos que asegurar que los kilos que yo quiero sembrar de semilla o que quiero poner de fertilizantes son los que realmente van a ser, y eso es la parte de regulación en kilos. Después todo lo que va en la parte de fundamental profundidad de siembra. Para lograr una buena implantación, los distintos tipos de semilla tienen profundidades de siembra acordes. Cuando hablamos de mezcla de pasturas que son semilla fina, es importantísimo no pasarnos del centímetro de profundidad. Entonces mirar eso, que quede bien en profundidad, que quede bien tapada, que el surco no quede abierto. Como esas cosas que hacen a la mejor contacto semilla-suelo es fundamental. Muchas veces las sembradoras directas le cuesta regular un poco profundidad por desgaste. Bueno, capaz que a veces es mejor dejarlo un poquito arriba, se le puede poner una rastra de cadena atrás a la sembradora y logramos la profundidad. Ver los pronósticos de lluvia, capaz que si el suelo está medio seco y tenemos unos pronósticos de lluvia por delante puede ser bueno. Si los pronósticos no son muy seguros, esperar que se den para sembrar con humedad. Y generalmente teniendo en cuenta esas cosas y con la tierra preparada, las implantaciones no generan grandes problemas. Amigos y amigas, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de culminar, enviarle un fuerte abrazo a los amigos de Mundo del Campo de Colombia, con quienes vamos a estar compartiendo información. A nosotros nos queda nada más que despedirnos.
e invitarles a que nos acompañen en apenas 2 días, el próximo jueves, aquí en este mismo lugar, a esta misma hora, con más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores. Hasta entonces.